No se olviden que el tercer examen, el examen final, lo vamos a hacer el próximo sábado 9 de enero, a la hora de costumbre. No se olviden de eso, por favor. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, empezaremos a tratar algunos temas. Como que ya hemos estado repasando la teoría del diagrama unitario y también el tema de tránsito de avenidas, lo que voy a hacer hoy día es hacer un repaso de lo que son funciones de autocorrelación y cómo se identifica un modelo apropiado para una serie de tiempo. Ese tema lo hemos tocado a partir de los ejercicios que hemos aplicado, pero hoy día vamos a precisar un poquito mejor. Obviamente, a las personas que ya no necesitan hacer el examen final y están presentes en esta clase, les puede servir como información solamente. En ese sentido, tengo acá, por ejemplo, como un refrescamiento a ustedes, una serie de tiempo para la cual hemos logrado calcular los valores de coeficientes de correlación. Básicamente, si se fijan en la pizarra, tenemos caudales medios anuales en el Río Grande, en el sitio Abapó, y estos están observados desde el año 1977 hasta el año 2014. Obviamente, esta serie se la puede actualizar para llegar al 2020. Sin embargo, con estos valores que están en la pizarra, vamos a ver de hacer la demostración de cómo se procede para poder identificar si existe o no alguna autocorrelación al interior de la serie. Cuando hablamos de una autocorrelación al interior de la serie, es necesario recordarles un temita que ya lo habíamos tocado anteriormente. A ver si lo tengo por acá. ¿Se acuerdan del tema en el que identificábamos la posible dependencia o independencia al interior de una serie? Podemos, a partir de ello, deducir si es posible aplicar un modelo autorregresivo, por ejemplo, a una serie de tiempo. Acá en la pizarra, nuevamente, el ejemplo que ya lo habíamos revisado, tocado varias veces, rápidamente para ubicarlos en a qué me refiero cuando hablo de una autodependencia o una autocorrelación al interior de una serie. Habíamos visto que los valores, si están considerados en el orden en que han aparecido, tenemos rápidamente que deducir si se trata de una serie que sí puede ser modelada con algún modelo estocástico. Claramente, en la pizarra, si se fijan, la serie que está, la única serie que presenta dependencia, que presenta autocorrelación, sería la que estamos mostrando ahí como los valores del tirante de agua medidos en una escala en un río, y además es una serie diaria. La medición sucede cada día y básicamente, si nos fijamos en la serie, notamos que existe una tendencia a bajar esos valores cada día que pasa. Eso significa que se trata de una serie dependiente, idénticamente distribuida, ¿no es cierto? En cambio, las otras series, como el resultado del tiro de un dado, la edad y también los valores de precipitación medidos
cada año en una estación pluviométrica en la zona del Chapare, Espíritu Santo. Son series que en principio podríamos muy rápidamente aceptar de que se trata de una serie independiente. La serie del Espíritu Santo, en realidad, no estamos visualmente seguros de que se trata de una serie dependiente o independiente. En consecuencia, esta serie del Espíritu Santo es la única a la que tendríamos que aplicar la función de autocorrelación para salir de la duda de si se trata de una serie dependiente o independiente. Bueno, es un poco como para refrescarlos, ¿no es cierto? Básicamente, en las dos primeras series, tiro de un dado y la edad, el método a aplicar será un método probabilístico. Y un método probabilístico, todo el mundo ya sabe, entre los ejemplos que tenemos dentro de los métodos probabilísticos son la aplicación de la función de densidad de la ley normal y también de la ley de Gumbel. La serie conformada por alturas no es posible aplicar un método probabilístico porque estaríamos violando algunos supuestos de los métodos probabilísticos. Y finalmente, en el caso de la serie Espíritu Santo, si del análisis resulta que esta serie presenta dependencia, entonces sí podremos aplicarle un método estocástico. De otra manera, si resulta del análisis que se trata de una serie independiente, el método a aplicar será un método completamente probabilístico. Eso muy rápidamente para recordar. Ahora, con ustedes habíamos visto solamente los modelos autorregresivos. Y para los modelos autorregresivos, un requisito era de que exista dependencia al interior de la serie y dependiendo de el grado de correlación que existe al interior de la serie, de un valor a otro o de un valor a dos valores anteriores, podríamos establecer de que es posible aplicar un modelo AR1, AR2, AR3, dependiendo de hasta cuántos años pasados existe una autocorrelación. Si la serie estuviera dependiente de solamente un valor pasado, entonces es un AR1 el que es el modelo que puede ser aplicado. En cambio, si tenemos una serie anual de caudales donde se establece que cada valor en promedio global hablando se refiere o es dependiente de dos periodos pasados, de 2 años pasados, entonces un modelo adecuado sería una R2 y eventualmente podemos generalizar y decir que dependiendo de cuántos años en el pasado influyen para el año presente, esa cantidad de años de pasado constituyen en primera instancia el valor P dentro de un modelo ARP. P es el orden del modelo y si teóricamente un valor dependería de los 5 años pasados, un modelo adecuado sería un AR5. Eso en cuanto a el requisito que se necesita necesariamente para poder aplicar un modelo autorregresivo. En ese tema, la forma de identificar si se trata de un modelo, una serie que presenta dependencia, habíamos dicho que el método más inmediato para utilizar sería aquel que nos permite graficar la función de autocorrelación de esa serie. En la pizarra estamos viendo que ya se ha graficado una función de autocorrelación. Son valores para el río Icona, es un río que se ubica entre Cochabamba y Villa Tunari. Para poder mostrar rápidamente, obviamente, cómo se calcula la función de autocorrelación, habíamos mostrado que si considero la totalidad de datos con los que dispongo de esa serie, en este caso los datos van desde el año 1977 hasta el 2014 y son datos anuales, es una serie univariada, ¿no es cierto? Solamente ahí el valor de X que estamos considerando. Otro tipo de modelo, los datos a considerar tendrían que
ser la variable X y también la variable Y. Eventualmente, por ejemplo, podríamos definir una correlación entre Y y X. En cambio, en el tema de estocástica, estamos considerando una sola serie. Y obviamente cuando se habla de autocorrelación, queremos ver si al interior de la serie existe esa dependencia, y la forma de realizar sería, como ya lo han visto ustedes, eh, manejar la misma serie que va del 77 hasta el 2014, colocarla paralela a ella misma desplazado un año. En ese caso, ese desplazamiento le llamamos K igual a 1, ¿no es cierto? Este sería el desplazamiento que estamos haciendo. Esto es simplemente por razones prácticas, porque cuando introducimos pares de datos en la calculadora o en Excel, los consideramos como pares de datos consecutivos, ¿no es cierto? El primer par de datos en este caso sería 68 contra 52. El siguiente par de datos sería 131 contra 68. Es más fácil de visualizar eso en la pantalla que cuando tenga yo que decir voy a correlacionar. Si por ejemplo no graficaría la misma serie, tendría que decir voy a correlacionar o tratar de correlacionar el valor 68 versus el valor 52 cubos por segundo, el valor 131 metros cúbicos por segundo versus el valor 68 metros cúbicos por segundo, etc. Entonces, es simplemente por fines prácticos que lo que hacemos es representar la misma serie paralela a sí misma, desplazada, en este caso, un periodo, es decir, un año, porque son datos anuales, y a ese desplazamiento hemos quedado en llamarle K igual a 1. Cuando hago eso, yo puedo usar el Excel y simplemente graficar la correlación que existe entre estos pares de datos. Fíjense, al adoptar K igual a 1, estoy disminuyendo la serie porque va 252 arriba, queda flotando, ya no sé contra qué otro valor correlacionar, y por supuesto el último valor, 135 metros cúbicos por segundo, también está quedando fuera del análisis. Entonces, n se reduce en un valor cuando K es 1. Una vez que hago eso, simplemente utilizo la función de insertar dispersión, ¿no es cierto? Y Excel me devuelve directamente la gráfica que me permite visualizar la relación que existe entre esas dos columnas. Entonces, si hago eso, voy a obtener exactamente lo que tengo en la pizarra. Esta es la gráfica que yo obtengo. La nube de puntos se le llama, ¿no es cierto? Donde en el eje horizontal tenemos los valores de X, automáticamente Excel adopta en el eje horizontal X y en el Y y el vertical Y. Y obviamente que X sería en la columna B y Y estaría en la columna C. Una vez que visualizo eso, fácilmente puedo ya decidir si existe o no una correlación entre X y Y, donde X es caudal del año Y es caudal del año Y menos 1. Para establecer cuál es la correlación que existe entre ambas variables, simplemente uso también la agregar línea de tendencia de Excel, y una vez que me sale esta ventana, simplemente voy a tiquear que Excel me muestre la ecuación en el gráfico. Y si quiero, también voy a pedirle al gráfico que me muestre cuán grande es esa correlación. Una vez que hago eso, si se fijan, obtengo esos valores. Y es igual a 0,52x más 38. Y r cuadrado es 0,2838. R cuadrado es el coeficiente de correlación cuando hablamos de un método probabilístico, pero como estamos hablando de un método estocástico, el nombre coeficiente de correlación se lo cambia a un nombre que es autocorrelación, ¿no es cierto? Fíjense que el r cuadrado afichado ahí todavía no me sirve en el análisis. Lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de ese valor, y esa raíz cuadrada la tengo acá. Si r cuadrado es 0,2838,
La raíz cuadrada de ello, que es este valor, raíz de ese valor, será rho. Entonces, este valor en color amarillo, achurado amarillo, es el que me interesa en el tema de estocástica. Esto significa que la correlación que existe de valor a valor, por puesto que K es 1, la correlación que existe de valor a valor eh, es de 0,53 en una escala que va de 0 a 1. Entonces 0,33 obviamente está más cerca de 1 que de 0. En consecuencia, pareciera que sí hay una correlación, no muy grande, pero al fin y al cabo hay correlación entre este valor y el valor del año pasado. Eso es lo que establezco para cuando K es 1. Entonces, fíjense, este R1, 0,5327 es el valor que lo voy a considerar en esta otra ventana, 0,53. Este es el primer RO que acabo de calcular de esa manera. Si redondeo 0,5327 a 2 decimales o a 3, me quedo 0,533 y ese es el valor que lo vuelvo a encontrar acá. Cuando calculo el siguiente valor, ρ2, significa ρ2 me va a dar el grado de correlación que existe entre caudal y caudal, donde ambos están separados 2 años, K igual a 2. Entonces, para lograr establecer ese valor de dependencia, utilizo el mismo procedimiento y acá abajo, fíjense, tengo nuevamente la misma serie del mismo río, solamente que esta vez estoy desplazando la serie de sí misma 2 años, ¿no es cierto? 2 valores, entonces eso significa que el valor 131 que corresponde al año 79 lo estoy correlacionando con el valor 52 que está ubicado 2 años en el pasado, hace 2 años. Y para visualizar mejor, lo que hago es desplazar la misma serie K igual a 2 y en ese momento puedo decir que estoy contrastando 131 contra 152, 71 contra 68, y nuevamente acá sucede que pierdo 2 valores, ¿no? El 52 y el 68 ya no los puedo correlacionar con otros valores y en consecuencia estos dos últimos de acá tampoco. Al hacer la misma operación que acabamos de mostrar, lo que obtengo en esta situación en la que en la que K es 2, entonces voy a obtener el coeficiente de correlación entre el valor de este año y el valor ubicado hace 2 años. Pero ese coeficiente de correlación que resulta acá 0,2368 es un coeficiente que engloba la totalidad de datos, o sea, en promedio, cuán grande es la correlación entre cualquier valor de la serie y un valor que está 2 años antes, en promedio para todos los años. Y eso es la información que obtengo al considerar ρ2 igual a 0,2368 y nuevamente este valor lo voy a volver a agarrar acá, 0,237 es este valor que acabo de calcular acá, 0,237. Y de la misma manera continúo haciendo el mismo procedimiento. Acá ya desplazo la serie 3 años, después desplazo la serie 4 años, 5 años, etcétera, ¿no es cierto? Obviamente yo estoy utilizando en Excel esta función de graficar, ¿no? Graficar un gráfico X y donde estos están colocados como dispersión, ¿no es cierto? Y hay otras formas de Excel que me puede calcular este RAW, que acabo de calcularlo, a partir de la consideración de ambas columnas, y ya no es necesario pasar a través de la gráfica, no necesito graficar. Entonces, bueno, ustedes mismos pueden encontrar en Excel cómo hacerlo, ¿no? Una vez que logro eso, obviamente ya puedo graficar lo que le hemos dado en llamar función de la correlación, que es esta figura de acá, ¿no es cierto? Esta figura de acá me muestra el resumen de esos cálculos que yo he hecho de identificación de la autocorrelación o la dependencia dentro de la serie. Y si se fijan, el valor Rho 0,533 está ubicado en el gráfico en el
Acá lo vamos a mostrar acá, en este sitio, para K1 en la horizontal, Rho en la vertical es 0,533. Este es ese valor. El siguiente valor es 0,237, que corresponde a K es 2, donde K en la horizontal es 2. Tenemos entonces el 0,237 que está ahí, etcétera. Entonces, esta función de autocorrelación es la gráfica que me permite visualizar el coeficiente de autocorrelación Rho en función de el rezago K, ¿no es cierto? Es una forma gráfica de presentar la totalidad de resultados. Lo que es importante en esta gráfica es indicar de que hay que también trazar las franjas de confianza. Y las franjas de confianza, en forma general, para este ejemplo y para todo otro ejemplo que tenga que ver con función de autocorrelación, se la grafica de esta forma, ¿no? Hacia arriba tengo que tener una distancia del eje vertical 0, que es este de acá, acá está 0. Horizontalmente tengo 0 acá, es el valor contra el cual yo voy a contrastar los otros valores. A partir de este valor, yo lo que hago es graficar las franjas de confianza, y estas están ubicadas con distancia desde el eje horizontal hacia arriba y desde el eje horizontal hacia abajo, una distancia igual a 1,96 dividido entre la raíz cuadrada del número inicial de datos con los que yo cuento. Fíjense que hay n es siempre el número total de datos, por más de que cuando yo calcule Rho 20, por ejemplo, si hago Rho 20, voy a tener que desplazar la serie que consta originalmente de 28 años, voy a tener que desplazarla 8 años y voy a tener que introducir o graficar la figura con solamente 20 crucecitas, porque pierdo los 8 años, ¿no ve? Incluso en esa situación, n permanece los 28 datos originales. Con esta formulita hallo que 1,96 dividido entre la raíz de 38, eso sale 31,8. Obviamente aquí debería haber un más menos, ¿no? En realidad, acá deberíamos colocar para que esté claro. Aquí tenemos un valor más, pero también puede ser menos, ¿no es cierto? Eso estaría de esa forma más exacta. Entonces, 0,318, la distancia que va desde el eje horizontal 0 hacia arriba, entonces 0,318 se ubica acá. Y cuando utilizo hacia abajo, ese va a ser menos 0,318 y se viene acá abajo. De esa manera obtengo lo que es las franjas de confianza. Y obviamente fíjense que de memoria estamos tomando 1,96 sobre la raíz cuadrada. Todo esto tiene su explicación, y además cuando ustedes apliquen algún modelo bajado de internet, por ejemplo, seguramente para calcular las franjas, estas van a diferir, van a ser diferentes ligeramente de este valor 0,318, porque sería la franja de confianza, teóricamente debería irse reduciendo, es decir, si al inicio 0,318, conforme avanzo con K hacia la derecha, ese 0,318 va a ir disminuyendo. Pero ese es un aspecto que no lo hemos considerado en el curso, y en realidad no tiene sentido, porque el valor 0,318 en este caso es más o menos muy representativo de la verdadera franja de confianza cuando yo utilizo métodos más sofisticados. Pero lo que me interesa en la clase obviamente es la parte conceptual. Entonces, si alguna persona continúa en el futuro con este tema de series de tiempo, obviamente va a descubrir una serie de cosas. Lo que intento en la clase es simplemente que ustedes comprendan la parte conceptual, y para ello es suficiente considerar el cálculo de la franja de confianza de esta manera. Y en realidad la franja de confianza, ¿qué es lo que para qué me sirven? Si no tuviéramos las líneas rojas, las dos franjas, obviamente el valor más grande de Rho es el primerito, ¿no es cierto? 0,533 es lo que sale de mi cálculo. El próximo es 0,237 y los próximos van variando alrededor de 0.
alguien podría decir, pero el Rho 2 que está acá, que es 0.237, también se aparta bastante del valor 0 hacia arriba, ¿no? Entonces, para zanjar el problema, los estadísticos se han inventado las franjas de confianza, y las franjas de confianza me permiten decidir si algún valor es realmente representativo, si es realmente diferente de cero. El Rho 1, que sale 0.533 y que, lo encontramos acá, en algún momento acá, por arriba del 0.5, ¿no? En este sitio estaría el Rho 1. El Rho 1 evidentemente está fuera de la franja de confianza, y es decir, se aleja del cero, del eje horizontal cero, está más lejos del eje horizontal cero que del valor 1, ¿no es cierto? Entonces está más próximo a 1. En consecuencia, se puede aceptar el Rho 1, que es 0.53, como realmente válido, realmente diferente de 0. En cambio, el 0.237, que entra dentro de la franja de confianza, por muy poco consideramos de que está más cercano al 0 que al 1. En consecuencia, como cae dentro de la franja, simplemente para fines prácticos nuestros lo consideramos 0. En conclusión, de todos estos ROS que van desde el RO 0, RO 1, RO 2 hasta RO 11, todos son 0, excepto el RO 1, que se sale de la franja. Entonces, la franja de confianza me ayuda a decidir eso. Obviamente, el 1.96, si se fijan en la tabla de ley normal, pertenece a una probabilidad de 90-95% de que, al aceptar de que Rho 1 es diferente de 0, me esté equivocando en 5 o 10%. En 5 o 10% de los casos me voy a equivocar al aceptar que Rho 1 es diferente de 0. Pero esas son consideraciones estadísticas que, obviamente, si las analizamos más de cerca, vamos a darle un significado mucho más claro a la misma función de autocorrelación. Pero para nosotros, como somos muy prácticos en el tema de hidrología, en realidad, si se dan cuenta, muy poco aterrizamos en la parte conceptual, ¿no es cierto? Agarramos un montón de conceptos como válidos y no entramos mucho en la deducción de fórmulas. No es lo que se pretende tampoco en la clase, no tenemos tiempo para ese tipo de consideraciones. En consecuencia, las franjas nos permiten definir qué valores son realmente diferentes de 0. Y en conclusión de esta figura, el único valor que es diferente de 0 es el Rho 1. Conclusión, esta serie conformada desde 28 años de caudales secuencialmente observados año tras año en ese río, presenta una dependencia al interior de la serie, una dependencia global al interior de la serie de año a año. Entonces, cualquier año tomado al azar dentro de los 28 años, podemos decir que depende del anterior año, y cuán grande es esa dependencia es 0.533. En consecuencia, ese valorcito 0.533, que es diferente de 0, indica que la serie presenta dependencia. Habíamos dicho también que en el tema de caudales anuales, que es el caso que estamos analizando, en el mundo entero, cuando uno ve la literatura acerca de este tema, hay autores que han hecho este trabajo mismo de graficar las funciones de autocorrelación de cientos de ríos para los cuales previamente ha tenido que obtener los datos observados en cada país, de los ríos con los que se cuenta con datos. Entonces, habíamos dicho que el resultado de ese análisis indica de que en el mundo entero, sobre todo los ríos grandes, presentan un coeficiente de autocorrelación de más o menos Rho 1 y tal vez Rho 2, ¿no ve? Rho 3 muy raramente, creo que yo mismo no me acuerdo de haber visto algún río en el mundo que tenga Rho 3 diferente de 0. Es decir, un río en el que cada valor anual depende en promedio de los 3 años inmediatamente anteriores, ¿no es cierto? Entonces, esos son hechos válidos para cuando consideramos series anuales.
Entonces, si en lugar de considerar una serie anual, yo considerara una serie diaria, como era el caso de, ¿se acuerdan de, tal vez acá están, facultades, series, tal vez acá, en esto? Fíjense, cuando hace rato yo decía, esta serie de tiempo que consiste en mediciones registradas diariamente de la altura del río. Esta serie, fíjense, ni siquiera es necesario graficar su función de autocorrelación para darme cuenta de que es una serie de dependencia, una serie que presenta dependencia. Si yo graficara la función de autocorrelación de esta serie, probablemente no solo ρ1, ρ2, ρ3 sean diferentes de cero, tendría que hacer el ejercicio, y seguramente en esta situación los primeros ρs que son diferentes de cero llegarían, qué sé yo, pues hasta el ρ6, ρ7. Significa que el nivel del agua en un día dado de este río depende no solamente del nivel de agua de ayer, ni de antes de ayer, ni de antes de ayer, ¿no? Tal vez esa dependencia se va más al pasado hasta el sexto día, ¿no es cierto? Entonces, esa conclusión que les acabo de mencionar del análisis a nivel mundial que se puede hacer de los datos de caudales anuales observados, y de ese análisis hemos concluido de que hasta ρ1 y ρ2 son diferentes de cero, pero a partir de ahí ya son cero, ya no hay más dependencia. Eso es válido para el tema de caudales medios anuales, pero no es válido para esta situación en la que no considero caudales medios anuales y lo que considero más bien son niveles del río, pero diarios. ¿Ya? Entonces, por favor, no, eso tiene que estar muy claro. Esa conclusión de solamente ρ1 y ρ2 diferentes de cero es válida para datos de caudales anuales. Ahora, ¿qué es lo que significa que ρ1 sea diferente de cero? En ese río se dice, si yo conozco el caudal de este año, puedo predecir el caudal del próximo año, puesto que el próximo año ese caudal depende de este en el cual estoy, y en el que estoy depende del anterior, y así, ¿no es cierto? Es una dependencia de año a año. Para eso nos ayuda el establecer de que existe un ρ1 diferente de cero para ese río. Pero físicamente, ¿cómo se puede comprender que el caudal de este año de ese río, en el río Grande, en promedio tenga dependencia con el caudal que le antecede? Y eso no sucede, por ejemplo, si tuviéramos 30 años de datos observados en el río Rocha, en el puente Calacala, ya 30 años de datos, es decir, tendríamos que tener cada día el caudal válido para todos esos 30 años y a partir de ahí puedo obtener 30 valores. Cada uno de ellos representa la media aritmética de 365 días, ¿no es cierto? Bueno, comparación. Río Grande, en Santa Cruz, en Navapo, 28 años de caudales, estos de acá que estamos considerando. Por suerte en ese río tenemos esos 28 años observados. En el río Rocha en el pasado habían como 4 años observados y nunca más han vuelto a observarlos, lamentablemente. Pero supongamos que en el río Rocha también tenemos unos 30 años de caudales observados. La pregunta sería, ¿será que ρ1 sea diferente de cero? Es decir, ¿será que los caudales medios anuales que trae el río Rocha y que son medidos en el puente Calacala, ¿será que esos valores presentan una dependencia ρ1 diferente de cero? Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Porque se ha visto que cuando se trata de ríos grandes, como el río Grande de Avapo en Santa Cruz, es una cuenca enorme, ¿no ve? La cuenca va desde las alturas del río Rocha, pasando por Cochabamba, parte de Sucre, parte de Santa Cruz mismo, hasta Avapo. Es una cuenca receptora de agua de lluvia tremendamente grande. En cambio, la cuenca receptora de agua de lluvia del río Rocha es tremendamente pequeña, desde Sacaba hasta Puente Calacala, ¿no? Es una cuenca pequeñita.
Eso se traduce en que el caudal subterráneo que presenta el río Rocha, comparando con el caudal subterráneo que presenta el río Grande, son dos volúmenes de agua completamente diferentes. Mientras más pequeña la cuenca, más rápida la reacción de la cuenca a la lluvia. Llueve y escurre, llueve y escurre. En cambio, si considero el agua que en este momento está escurriendo a través de la estación hidrométrica de vapor en Santa Cruz, esa agüita que en este momento lo veo ahí, probablemente hasta llegar ahí ha tenido que provenir parte de esa agua, parte de ese caudal, del subsuelo. Y cuando hablo de subsuelo me refiero a todos los reservorios subterráneos, los acuíferos de toda esa cuenca que empieza en Zacaba y termina en Santa Cruz, y es un reservorio subterráneo tremendamente grande. Eso significa que el agua que embalsa, si el término cabe, ese reservorio subterráneo, lo que logra embalsar este año, producto de las lluvias que se infiltran en toda esa cuenca, van a permanecer ahí dentro de este reservorio durante varios años, probablemente antes de otra vez salir a la superficie a través de algún ojo de agua, a través de alguna vertiente. Y esa agua que sale a través de la vertiente es típicamente la contribución al caudal total que proviene de los reservorios subterráneos. Entonces hay una reacción muy lenta del agua subterránea. Entonces, ese reservorio subterráneo enorme que logra suministrar agua subterránea de un año a otro, es lo que hace que exista una dependencia de valores de caudal anual en esos ríos enormes. En consecuencia, también del análisis a nivel mundial se ha establecido que principalmente los ríos grandes, el Amazonas, el Mamoré, el río Beni y tantos otros que pueden haber en el mundo, los ríos grandes son los que sí realmente presentan coeficiente de autocorrelación diferente de cero para el caso de rezago 1 año y máximo hasta 2 años. En conclusión, esto significa que cuando yo me meto con un río enorme como el río Grande, es fácil que en forma directa pueda decir, yo puedo predecir el caudal que va a salir de la cuenca el próximo año. Mientras si me dicen que haga eso mismo con el río Rocha, no puedo predecir. El río Rocha es impredecible, ¿por qué? Porque no tiene memoria. Sus datos provienen de una cuenca pequeña, y al hablar de cuenca pequeña, los reservorios subterráneos que aportan hasta el puente Calagala también son pequeños, y entonces más rápidamente aportan agua de subsuelo que cuando consideramos agua de subsuelo proveniente de Cochabamba, que decimos se lo va a ver en Avapor. Ya, entonces, esas son las consecuencias de este tipo de análisis, ¿no? Los ríos grandes presentan una autocorrelación, en consecuencia son modelables, son con un modelo estocástico, en cambio cuencas pequeñas no. ¿Hasta ahí se comprende lo que acabo de decir o hay alguna duda? Y no sé si tienen dudas en relación a lo que viene del examen también, porque nadie se está pronunciando. Estoy asumiendo que no van a tener problema los que le están apuntando a al examen final. Ya, entonces, el otro aspecto que queda pendiente y que no lo hemos logrado redondear con ustedes es cuando yo determino si una cuenca puede ser modelada con un R1 o con un R2 o con un R3. Básicamente, lo más simple ya les he dicho, esta situación de este río en la pizarra, donde el único valor diferente de ser Rho1, significa que puede ser modelado con un AR1. Si eventualmente el Rho2 también es diferente de cero, significa que dos modelos posibles para esta serie de tiempos son un AR1 y un AR2. ¿Y cuál de los dos adoptar? Se hace el análisis y el que menos se equivoca entre los dos será el que lo voy a adoptar como modelo adecuado para otros fines consiguientes.
Obviamente hemos quedado ahí con ustedes en esta ocasión, hemos llegado a los AR, pero no hemos hablado de los modelos MA. Los modelos MA también trabajan de la misma manera que este modelo que estamos hablando, el AR1, también trabajan los MA de la misma forma, solo que tiene más otras posibilidades. Y en ese tema, a ver dónde está esto, casi acá. Y ese tema es el que no lo hemos visto con ustedes, lamentablemente. Hay semestres en los que sí vemos eso con mayor detenimiento y bueno, tal vez ahorita lo que estoy empezando a hablar con ustedes no es tema del examen que viene, simplemente se los estoy dando como una información. Entonces, tenemos modelos que, a ver si encuentro rápidamente esas fórmulas para que no es otra vez un AR y nada más. Los modelos MA, cuando los juntamos con los modelos AR, conforman los modelos ARMA, autorregresivos de medias móviles. Entonces, ahí ya la función de autocorrelación, que ya la conocen muy bien ustedes, son esas funciones de autocorrelación que hemos aprendido a graficar para cada serie que nos puedan dar. Combinamos con otra función de autocorrelación, que es la función de autocorrelación parcial, que es todo un otro, otra explicación grande, pero la combinación de ambos modelos nos permite jugar con muchísimas más posibilidades para, por ejemplo, modelar los caudales del río que acabamos de ver, Río Grande. Obviamente que el tema se hace mucho más largo cuando a partir de ello también consideramos valores mensuales. Fíjense que cuando hablamos de valores mensuales y aplicamos la función de autocorrelación a una serie conformada de valores mensuales, ya la forma en que se presenta esa función va variando. Esa era una pregunta de examen, si no me equivoco, el anterior semestre, cosa que no hemos llevado con ustedes, pero simplemente se los menciono como información para ustedes. A ver, ¿dónde está eso? Ya, si se fijan, tenemos acá caudales. Fíjense, tenemos 2 años de caudales. Si los coloco estos, en la pizarra están viendo 24 valores, ¿no es cierto? Es la forma como normalmente se presentan los caudales mensuales. El año 72 tiene 12 caudales mensuales. El año 73 tiene también otros 12, etcétera, ¿no? Eh, la forma de eh, colocar estos valores cuando quiera yo hacer la función de autocorrelación, fíjense que con estos caudales observados, si los coloco en forma de columnas, tengo en la primera fila 180, segunda fila 204, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, imagínense una columna de 24 valores, columna. Si calculo el coeficiente de correlación desde SAG 1, si quieren podemos incluso mostrarles mejor para que pegar. Fíjense, estos valores los voy a colocar en forma de una columna y a continuación de esos los valores del siguiente año. Uy. Ya 24 valores, los cuales los coloco
en forma de columna. Este es enero, febrero, etcétera. Eso llega hasta algún momento, enero, febrero, marzo, pues. Ya, cuando yo hago eh, eh, la copia de estos valores al ladito de ellos para poder calcular ρ1, fíjense, me quedo con 23 pares de datos. Estoy hablando de valores mensuales, ¿no es cierto? 23 pares de datos y obviamente yo saco para ello ρ1, ¿no es cierto? ρ1. Luego, estos mismos valores los desplazo nuevamente, una vez más, y tengo ρ2. Luego hago lo mismo y tengo ρ3, etcétera. ¿Cierto? La función de autocorrelación que presenta, una vez que calculo todos estos valores, va a ser muy diferente de la función de autocorrelación que presenta datos anuales. Fíjense, cuando K es 1, entonces estoy contrastando febrero contra enero, marzo contra febrero. Estoy contrastando dos valores que están distantes entre sí un solo mes, con ρ1. Cuando calculo ρ2, contrasto valores mensuales distantes entre ellos 2 meses. Cuando calculo ρ6, estoy contrastando el valor de este mes con el valor del caudal de hace 6 meses. Si me ubico en diciembre, el caudal de diciembre lo voy a contrastar contra el caudal de junio. Junio está 6 meses antes que diciembre. Entonces, ¿se dan cuenta? Para ρ6 estoy contrastando un valor muy grande contra un valor muy pequeño, o al revés, un valor muy pequeño contra un valor muy grande, porque ambos caudales mensuales distan entre sí 6 meses. Entonces, estoy considerando enero contra febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿no ve? Febrero contra agosto, etcétera. Entonces, se va invirtiendo. Primero es un valor grande contra un valor pequeño y después un valor pequeño contra un valor grande. Pero cuando me acerco a K igual a 1, si hago para K1, voy a tener un ρ1 que es tremendamente calculado en base a dos valores que son iguales. O considero diciembre contra enero contra febrero, febrero contra marzo, marzo contra abril, etcétera, ¿no? Junio contra julio, los dos son valores pequeños. Julio contra agosto, en caudal en julio el río casi se seca y en agosto también. Entonces, cuando considero julio contra agosto, es un caudal pequeño, dos valores pequeños. Y en ese sentido, estoy hablando de ρ1, ¿no es cierto? Fíjense, cuando ρ es 1, cuando ρ es 1, le estoy haciendo esta situación, esta de acá. Esto es lo que estoy considerando cuando ρ es 1. Ahora, cuando ρ es, por ejemplo, 6, acá ponemos ρ6, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy considerando unos valores que serían estos, donde este tiene que ir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ya, fíjense, para ρ1 tengo esos pares de datos, ¿no es cierto? Y para ρ6 tengo estos pares de datos. Entonces eso significa que en una situación, acá estoy considerando un valor pequeñísimo contra un valor muy grande. Un valor más o menos pequeño contra un grande, y al revés, aquí tengo un valor grande contra un valor pequeño. En cambio, en esta situación del ρ1, a la derecha acá, cuando hablo de ρ1, estoy comparando valores más o menos semejantes, enero contra febrero, febrero contra marzo, ¿no ve? Entonces, cuando los comparo horizontalmente, los valores son parejitos. Si grafico esto, por ejemplo, en una nube de puntos, obtengo eso. En cambio, si grafico estos otros
a través de una nube de puntos, lo que obtengo es esto. Bueno, no, los valores mucho no me permiten comparar acá, pero si hago la regresión entre ambos, probablemente acá esto me dé, es muy mala correlación en todo caso esto, ¿no? Fíjense, la línea de tendencia que me indica a la derecha, cuanto más grande es X, más grande es Y. Eso quiere decir que estoy contrastando un valor grande contra un valor grande, un valor pequeño contra un valor pequeño. En cambio, en esta otra situación, a la izquierda, cuanto más grande es X, Y va a ser más pequeño. Eso significa que estoy contrastando un valor grande contra un valor pequeño, o al revés, un valor pequeño contra un valor grande. En este caso, el coeficiente de correlación va a ser negativo. En cambio, acá en la derecha, el coeficiente de correlación va a ser positivo. Eso significa que cuando grafico el coeficiente de autocorrelación de valores mensuales, cada 12, para acá, cada 12 valores, voy a obtener un valor positivo. Para K1 estoy contrastando enero contra febrero y Rho va a ser positivo. Para K6 estoy contrastando enero contra junio. Ahí se invierte, va a ser negativo. Cuando llego acá igual a 24, otra vez va a ser positivo. Entonces, cuando K es múltiplos de 12, estoy contrastando este enero contra enero del año pasado, o si quieren este enero contra enero de hace 2 años, o si quieren este enero contra enero de hace 3 años, cuando K es 12. Entonces, en esas situaciones, K1, K12, K24, Rho es positivo. Pero cuando agarro múltiplos de 6, Rho 6 va a ser negativo, porque estoy contrastando enero de este año contra el mes de hace 6 meses, que es un caudal muy pequeño. Entonces, cuando los múltiplos de K son de 6, 6, 6, etcétera, primero 6, ¿no ve? Luego más 12 son 18, más 6 son 20 algo, ¿no ve? Entonces, se dan cuenta que la función de autocorrelación va a ir subiendo, bajando cada 12 meses. Cada 12 meses o la correlación es positiva o la correlación es negativa. Y eso no sucede cuando hablamos de los caudales medios anuales, que ya lo hemos visto hace un momento. Y el hecho de que la función de autocorrelación de caudales mensuales presente esa forma, alternándose positivo, negativo, cada 12 meses, hace de que el modelo que pueda yo aplicar ya no esté relacionado con el caudal anterior. Si se acuerdan, el AR1 relaciona el caudal de este año con el caudal del año pasado, AR1. Pero un modelo mensual tendré que relacionar el caudal de este mes con el caudal del año pasado. Entonces será una especie de AR12, ¿no es cierto? En realidad, mensualmente los caudales de este mes se correlacionan fuertemente con los caudales de 12 meses antes. ¿Qué quiere decir eso? Que enero de este año está dependiendo de enero del año pasado. Junio de este año depende de junio del año pasado. Abril de este año depende de abril del año pasado, mucho más de lo que dependería de los otros meses. Entonces, en ese momento entramos en lo que le llaman modelos estacionales, donde los valores no dependen de un mes, de un periodo antes, ni de 2 años antes, sino más bien dependen de 12 periodos antes. Es decir, el caudal de enero depende del caudal de enero del año pasado. El caudal de febrero depende del caudal de febrero del año pasado. Entonces ahí radica la importancia de graficar la función de autocorrelación de una serie que no es anual, que básicamente es un modelo mensual. Este tema que les estoy comentando ahorita, en alguna ocasión lo hemos visto, pero entonces le hemos tenido que dar mucho más importancia a los caudales mensuales que a los caudales anuales. Y que al final, obviamente, tiene sus ventajas, ¿no es cierto? En agricultura, por ejemplo, es interesante poder predecir si el próximo mes va a haber suficientes lluvias o no.
¿no es cierto? De mes a mes. Es otro paso de tiempo que normalmente usamos para hacer predicciones. Les comentaba que en Corani las predicciones que necesitábamos hacer eran semanales. ¿Cuál es el caudal más probable que va a ingresar en ese envase la próxima semana? Y así cada viernes a las 5 de la tarde debemos enviar nosotros en Corani, yo trabajo en la empresa Corani, el pronóstico de lo que pensamos la próxima semana va a recibir como caudal durante todos esos 7 días el embalse Corani. Entonces, ahí ya no sería un modelo mensual, sino sería más bien un modelo semanal. ¿Qué quiere decir eso? Que la semana 20 de este año está fuertemente, tal vez, fuertemente correlacionada con la misma semana del año pasado, ¿no es cierto? La correlación va esta semana versus la semana misma del año pasado, pero también versus la semana que le antecede. La anterior semana define cuánto va a ser el caudal de semana, pero no solamente eso define, sino también define la semana que está ubicada en la misma semana, pero del año pasado. Y así, ese tipo de modelos son mucho más productivos en cuanto les damos una aplicación, ¿no es cierto? Si se fijan en esta figura, tenemos, nuevamente veremos si podemos acá. Pegar, voy a pegar otras veces. Lo que estoy haciendo es simplemente intentar rápidamente producir varios 72, 73, 74 hasta el 79. Supongamos que todos estos valores que están viendo en la pizarra ustedes son todos diferentes, ¿ya? Es simplemente para hacerlo más rápido, ¿no ve? Esto es entonces enero, esto es febrero, marzo, espero que me funcione. Enero, febrero, marzo, no me funciona. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya, cuando ustedes van al servicio de hidrometeorología y piden caudales mensuales de tal río, ellos les dan una tablita que tiene esta forma que estoy mostrando en la pizarra. Perdón. Esta es la forma que tiene el CENAMI para presentar la información que a ustedes les proporciona, ¿no es cierto? Supongamos que todos son valores diferentes, ¿ya? Olvídense de que yo he producido esta tabla por la rapidez de esa forma. Esta es una tabla que les dan en CENAMI, les dicen si tienen caudales mensuales del río Tapacarí en una estación hidrométrica, y probablemente ellos les van a dar algo parecido a lo que estamos viendo en la pizarra. De esa forma los ordenan, y es la forma más conveniente de ordenar valores mensuales, ¿no? Entonces, supongamos que todos esos son los valores con los que contamos. Se darán cuenta ustedes de que la correlación que yo pueda hallar acá entre valores mensuales, voy a producir una figura para que sea más fácil de manejar. Ya. Estoy trabajando a nivel mensual, eso significa que quisiera calcular la función de autocorrelación de estos valores. ¿Qué quiere decir eso? Quiero saber si, por ejemplo, este valor 204 depende del valor anterior, ¿no ve? Si este valor 4 depende del valor anterior. Si cualquiera de esos valores 62 depende del valor anterior. ¿Está claro? Cuando hago eso, es que estoy calculando un coeficiente de correlación de rezago 1, Rho1 estoy calculando. Y obviamente, si quiero facilitar en la práctica lo que voy a hacer previamente, estos 12 valores de arriba los voy a colocar en columna. Los siguientes 12 valores del próximo año los voy a colocar en columna, y en consecuencia voy a tener aquí en la pizarra
una columna tremendamente larga, ¿no? 12 valores para cada año hacia abajo. Esa serie de valores, para calcular ROW, ¿no? Lo voy a poner, es de producir paralelo a ello, voy a desplazar un valor y entonces calculo ROW, ¿no ven? Y eso mismo es lo que acabo de mostrar acá en amarillo. El 4 depende del 3, el 204 depende del 280, el 62 depende del 4. Eso es ROW 1, tal cual lo hemos aprendido. Ahora, en lugar de eso, lo que voy a hacer yo es tratar de hallar si este 62 depende del valor del mismo mes, pero del año pasado. 62 depende de 20, 62 es el caudal del 1978 y 20 es el caudal del 1977. Fíjense que estoy intentando ver si el valor 62 de septiembre de este año depende de septiembre del año pasado. ¿No ve? De la misma manera puedo decir, este valor 65 depende del mismo noviembre del año pasado, ¿no ve? 65 depende de 2, el 2 depende de 65, etc. Fíjense que cuando hago esta operación a nivel vertical, estoy hablando de un RO 12, ¿no es cierto? Cuando correlaciono este 62 en función del 20 del año pasado, estoy intentando establecer cuánto es RO 12, porque el 20 está 12 periodos en el pasado cuando lo contrasto contra el 62. Entonces estoy queriendo hallar si existe una dependencia entre el septiembre de este año y septiembre del año pasado. Entonces, considerando esta tabla tal cual está presentada a nivel mensual, me estoy moviendo verticalmente con el trazo verde, estoy intentando establecer si este 79 depende del 4 del año pasado. ¿No ves? Si este 49 depende del 125 del año pasado. El 125 está 12 periodos antes, el 4 está 12 periodos antes. Entonces, estoy hallando RO 12 de esa manera. Entonces, si tú tuviera que hacer esto en forma vertical en una columna, tenemos todos los valores ubicados en una columna. Entonces, para calcular eso en verde que estoy intentando hacer aquí, lo que tengo que hacer es esa columna, repetirla paralelo a la derecha y desplazarla 12 meses. Y en ese momento contrastar valores horizontales. Entonces estoy hallando RO 12. Pero este 62 de acá no solamente puede estar, este valor 62, no solamente puede depender del valor del año pasado, también podría depender del valor del anteaño pasado, ¿no es cierto? Entonces el 62 depende del mismo mes, pero del año pasado, pero tal vez no solamente del año pasado, sino del anterior año. Entonces ya estoy moviéndome de 12 en 12, ¿no es cierto? Cuando hagamos esto, entonces, así. Este 4 depende del año pasado, que es 2, pero también tal vez depende del anteaño pasado, y tal vez depende también del anteaño pasado. Fíjense, cuando yo hago depender el valor 4 del año pasado, es RO 12. Cuando el 4 hago depender del anteaño pasado, ya es RO 24. Y cuando lo hago depender del anteaño pasado, ya es RO 36. Entonces me estoy moviendo verticalmente cuando quiero hallar la dependencia de valores mensuales y probablemente puedo, después de hacer eso, combinar no solamente con valores del mismo mes, pero de años pasados, sino también puedo, por ejemplo, decir que este valor 4 depende, agosto del 78 depende también de julio del 78, pero tal vez depende también de junio del 78. Fíjense, el valor 4 depende entonces horizontalmente de 2 meses inmediatamente anteriores, pero verticalmente depende de 3 meses del pasado. ¿Se dan cuenta? Estoy intentando hallar la correlación que existe entre este mes y meses inmediatamente anteriores. Esos son los AR que hemos aprendido, ¿no? En rojo, si 4 depende del 3 y también del 4, es un AR2, eso ya conocen ustedes. Pero si dependiera además también de este anterior, sería un AR3. En cambio, cuando me refiero verticalmente,
Este es un AR12, este es un AR24 y este es un AR36. Entonces, estoy mejorando las posibilidades para hallar una correlación correcta entre este mes y meses inmediatamente anteriores y también meses, el mismo mes, pero de años anteriores. Entonces, habría que averiguar si es necesario correlación de 4 agosto con los 3 agostos pasados, o tal vez con 2 agostos pasados, o tal vez con un agosto pasado. Y adicionalmente a ello, correlacionar con el mes de agosto, correlacionar con julio, y tal vez con junio, y tal vez con mayo. Entonces, son 2 relacionamientos que hago acá, vertical y horizontal. Y de esa manera, mis predicciones, mi correlación, la cantidad de posibilidades se incrementa. Y al incrementar ya puedo ver cuáles de ellas son las más adecuadas y hallar realmente un modelo que me pueda predecir el caudal del próximo mes en función de lo que sucedió el próximo mes, pero hace un año, pero también en función de lo que sucedió el mes inmediatamente anterior, horizontalmente hablando. Esos son modelos que ya nos los hemos llevado y que obviamente si alguna vez ustedes ingresan en este tema van a toparse con ese tipo de cosas. Pero todo depende proviene de la misma forma en que hemos encarado hasta ahora los modelos AR1. Bueno, creo que estoy hablando demasiado. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Todo esto que acabo de mostrarles obviamente no es parte del examen, ¿no? Solamente que ese tipo de cosas, dependiendo del tiempo y del interés que presentaban los alumnos en semestres de años anteriores, sí hemos incursionado en solamente eso, por ejemplo, y hemos dejado de lado otro tipo de temas en estocástica. Hasta ahí, ¿se comprende algo más o menos? ¿Les está interesando lo que les voy diciendo? O tal vez tampoco tienen mucho interés, porque me imagino que deben estar atosigados por otros exámenes. Bueno, como no hay más preguntas, fíjense que acá estoy. Disculpe, Adelante. lo que calificó los exámenes, calificó con los puntos, con los ejercicios que dio no ve para resolver esos más. Sí, las mejoras que yo mismo les di durante las clases ya están devueltas también a ustedes y ya están incluidas en la nota. Lo que sí he hecho, como he visto que están muy bajas las notas, todo el mundo está de acuerdo conmigo, lo que sí he hecho es lo que ya les había comentado en alguna clase anterior. Yo voy a considerar el examen que han dado ustedes más las 2 mejoras, eso conforma una nota, ¿no? Estoy considerando también la nota que proviene de auxiliatura. Eso les ha ayudado a mucha gente, porque mucha gente tiene 100. Lo que yo he hecho, y voy a terminarlo de hacer el fin de semana, van a tener las notas ya oficiales, he considerado todo eso, y obviamente después, estamos hablando de la segunda nota, ¿no? Porque la primera nota, el primer parcial, eso ya está sacramentado, eso ya no se toca. Estoy hablando de la segunda nota, la nota de este segundo examen. Lo que yo he hecho es multiplicar absolutamente todas las calificaciones por un coeficiente tal que todos eleven su nota, pero que los que tienen una nota más alta no se pasen de 90 a 92, ¿no? Un coeficiente tal que al multiplicar por ello todas las notas que ya provienen de la auxiliatura más las mejoras, 2 mejoras más el examen, suba la nota. En consecuencia, y voy a producir un listado de notas de ustedes que presente, obviamente, muchas personas que se han aplazado, no hay otra forma de mejorarlas, pero muchos que estaban un poco al medio han subido hartísimo su nota, de manera que al final el porcentaje de aprobados sea mucho más alto de lo que estaba. Y de esa manera estoy logrando hacer una especie de curva, ¿no es cierto? Y de esa manera muchos de ustedes van a aprobar, pero muchos no les va a alcanzar siempre, entonces van a tener que hacer el examen final. Ya, eso es lo que estoy haciendo con ambos grupos. El porcentaje de aprobados, obviamente, no va a ser tan bajo como hasta ahorita está así viendo a secas lo que ha sucedido, ¿no?
Y espero fin de semana subir las notas al sistema. Entonces el lunes me imagino que ya pueden ver ustedes sus notas en el sistema y ya van a saber si el sábado se animan o no a dar el examen final. Ingeniero, las notas que va a Está subir ya bien, incluyen gracias. los puntos extras que ganamos en las clases con Sí, participación. los puntos extras más los estoy introduciendo. Como siempre me he ido anotando quienes tenían puntos extras. Esos puntos extras más se añade a la nota finalmente adoptada para todo mundo después de haber multiplicado por algún coeficiente. Ya, ¿hay más preguntas? A ver, esta clase estaba alrededor de unos 19 personas que deben aparecer acá en esta tablita que se está mostrando ahí, ¿no es cierto? Y la ventaja de esto es que la tablita lo que hace es genera un listado de personas que han asistido y horarios en los que han asistido y qué momento han dejado de asistir y qué momento han salido y han vuelto a entrar, ¿no es cierto? Entonces es una forma de verificar de que las personas han estado toda la clase o no. Por ejemplo, si se fijan acá, la primera persona, Marco Antonio Cuellar Pariente, llegó a las 7 de la mañana, salió a las 8, quedó 6 minutos, tiene 2 entradas, ¿no? O sea, en diagrama de base se muestra cuánto tiempo él ha permanecido en la clase. Beatriz Sofía Bermúdez llegó a las 6:57, salió a las 8:14 y quedó durante 71 minutos. Después de los cuales ella salió, fíjense aquí salió ella, pero volvió a entrar, etc. Es una ventaja tener esto como resumen, así se sabe quién ha estado en la clase todo el tiempo o no todo el tiempo. Obviamente ahorita ya no dice mucho, ¿no ve? Porque muchos de ustedes están ocupados con otras tareas porque tienen que preparar, me imagino. Entonces, si yo les explico temas que no hacen al examen, muchos de ustedes prefieren irse a estudiar lo que realmente necesitan, ¿no ve? Bueno, pero la ventaja de eso es que se lo puede tener para cada clase durante todo el semestre. Entonces, en semestres pasados, cuando eran las clases presenciales, yo adicionaba puntos a cada uno de ustedes también por asistencia. Cuando veía en esta situación como ahora, por ejemplo, que todo anda muy mal, en general los notas están muy bajas, agarraba las notitas que de vez en cuando yo hacía circular en la clase, donde cada cual ponía su nombre y su firma, y dependiendo de las veces que asistían las personas, les daba, por ejemplo, 3 puntos. A todos los que aparecían en esa lista de ese día, 3 puntos de memoria, y entonces con eso intentaba subir las notas. Algo así probablemente se pueda hacer también en los próximos semestres que vienen, porque podemos hacer uso de esta tablita que estamos mostrando en la pizarra y que en automático se va elaborando y grabando en la computadora. Acá hay otra forma de mostrar esa tabla también. El momento que han llegado, el momento que se han ido, etcétera, ¿no? Algunas opciones que le ayudan a uno verificar el grado de asistencia durante todo el semestre que ha tenido la persona, ¿no? Cuántas horas ha asistido, si han entrado y se han vuelto a salir, etcétera. Bueno, pero esos son temas que tal vez pueda yo incorporar los próximos semestres para mejorar la nota, ¿no es cierto? En lugar de hacer lo que estoy haciendo ahora de un porcentaje, elevar la totalidad de las notas. Bueno, creo que ya no hay nada más, entonces los veo el sábado, los que van a dar el examen, y que les vaya bien. No sé, Edgar Gutiérrez tenía una pregunta, pero ¿qué dice? ¿Puede aclarar nuevamente respecto a por qué no podemos trabajar en cuencas pequeñas como el río Rocha y Análisis? Ya, las cuencas pequeñas
porque tienen un reservorio subterráneo pequeño también, y el reservorio subterráneo sirve para erogar agua durante mucho tiempo. Todo el mundo sabe que el flujo a través del río que estamos viendo ahí ahorita debajo del puente del río Rocha tiene una velocidad que se mide en metros por segundo, ¿no ven? 1 metro por segundo, 0,7 metros por segundo, en ocasión de crecidas llega hasta 3 metros por segundo, ¿no ven? Esa es la velocidad con la que se mueve el agua superficial que vemos debajo del puente. La velocidad del agua que se mueve en el subsuelo, acuíferos, se mide no en metros por segundo, se mide en centímetros por día. O sea, se mueve tan lento que el agua contenida en el subsuelo que estamos ahorita debajo de nosotros de la ciudad de Cochabamba, esa agua que está en el subsuelo y que poquito a poco aporta al río a través de las vertientes, ¿no ve? Esa agua dentro del subsuelo se mueve a una velocidad más lenta que la velocidad de las tortugas y se mide en centímetros por día. Entonces, ¿en cuánto tiempo esa agua que está en los acuíferos subterráneos en Cochabamba ahorita, en cuánto tiempo van a llegar esas aguas a través del río mismo una vez que han salido de las vertientes? Y eso sucede para toda la cuenca, ¿no? ¿En cuánto tiempo van a llegar al Río Grande y ser registrados como parte del caudal de todo ese año? Durará, pues, qué sé yo, años, no sé en cuánto tiempo, meses, años. Entonces, si es caudal proveniente de los acuíferos, se mueve tan lento y se hace notar después de varios años a la salida de la cuenca grande, entonces a eso se le llama memoria del río, o sea, toda esa agua embalsada ahí abajo en los acuíferos van a suministrar su volumen después de varios años. Si tenemos varios años lluviosos, entonces todos los acuíferos se han llenado mucho de agua y toda esa agua va a salir poco a poco y va a hacerse notar como flujo líquido superficial en el lecho del río de aquí a varios años. Eso es lo que ayuda a que el coeficiente Rho1, el coeficiente de autocorrelación, sea mayor. Entonces, por eso que los ríos grandes tienen una dependencia de año a año más grande que la que tiene el río Rocha, porque el agua subterránea dentro de la cuenca del río Rocha de sus acuíferos simplemente ni se nota, ¿no? Como es tan pequeñita la cuenca. Entonces, mientras más grande la cuenca, se dice que tiene más memoria. Y si tiene más memoria, este año influye al próximo año. En cambio, la cuenca más pequeñita, como el río Rocha, lo que este año vemos ahí como caudal que proviene del conjunto de lluvias y del subsuelo, ya no influye en el próximo año porque es muy pequeña. Si van ustedes reduciendo el tamaño de cuenca cada vez más pequeña, llueve y escurre, ¿no? No hay dónde perderse. Entonces no hay rezago, no hay memoria. En cambio, una cuenca grande, donde gran parte de su agua proviene del subsuelo, y esa agua del subsuelo se mueve lentamente, entonces eso hace que su memoria dure varios años. En consecuencia, los ríos grandes sí se puede modelar estocásticamente, en cambio los ríos pequeños no. Y eso se dan cuenta cuando, si tuviéramos 30 años de caudales anuales observados del río Rocha, y yo calculo su función de autocorrelación, esta resultaría que Rho1 es 0, Rho2 es 0, Rho3 es 0, todos los Rho son 0, no tiene memoria ese río. En consecuencia, no tiene autocorrelación, no tiene autodependencia y menos se puede pronosticar. El pronóstico que yo haga del caudal total que el próximo año va a atravesar el puente Cala, pucha, es un pronóstico que tal vez ni le achunto porque no tiene memoria. En cambio, el pronóstico que yo pueda hacer para el Río Grande ahí en Abapó, sí todavía puedo achuntarle porque tiene memoria. A eso se refiere las cuencas pequeñas versus cuencas grandes en este análisis. Ya, los dejo ahí, que les vaya bien porque el otro grupo está esperando. Muchas gracias por su asistencia, que les vaya bien, no salgan de sus casas, por favor, y suerte en sus exámenes. Like queen, on this day, one has come of age.
woman than you. She is the reason your powers wane. Who is it? Snow White. No one. She is my undoing. I should have killed her when she was a child. Be warned. Her innocence and purity is all that can destroy you. But she is also your salvation queen. Take her heart in your hand, and you shall never again to consume. You shall never again weaken or age. Immortality. Immortality. Forever.